La producción agropecuaria es particularmente susceptible a los cambios y variables climáticos, lo que determina la necesidad de adaptar y mejorar los procesos productivos para lograr una producción sustentable de alimentos de alta calidad. El objetivo de este encuentro, organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, es incentivar la toma de conciencia, comprender y enfrentar los desafíos que el cambio climático nos está planteando. Es por ello que queremos resaltar y agradecer profundamente la presencia de delegaciones diplomáticas y organismos internacionales, autoridades y funcionarios de distintas áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, representantes de universidades nacionales y privadas, organizaciones y entidades de la sociedad civil, profesionales especializados, invitados especiales, público en general y medios de comunicación. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Jornada Internacional El Cambio Climático. A continuación, vamos a destacar quienes están presidiendo esta mesa para la inauguración oficial. Nos acompaña el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Carlos Casamiquela. Nos está acompañando el señor Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el doctor Sergio Gustavo Lorusso. El señor Director General del Centro Internacional de Agricultura Tropical, doctor Rubén Echeverría. El señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, doctor Gabriel Delgado. Y el señor Jefe de Gabinete de Unidad de Ministros de Agricultura, el ingeniero Héctor Espina. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctor Gustavo Lorusso. Buenos días a todos. Buen día, señor Ministro. Amigo Charrúa, Echeverría, mi amigo Gaby y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Buen día. La verdad que en un lugar así yo me siento el chaqueño palavecino, no me siento un secretario porque nunca me tocó hablar ante un auditorio tan grande. Lo cierto es que es una alegría tenerlos a todos ustedes aquí. Es una alegría también poder compartir este momento con gente que es amiga, porque en realidad yo provengo del Ministerio de Agricultura y accidentalmente o transitoriamente estoy cumpliendo funciones de secretario de Ambiente. También es una alegría que se le dé, no solamente en la Argentina, el tratamiento que merece un tema tan importante como es el cambio climático. Yo voy a ser muy breve y voy a contar 3 o 4 situaciones puntuales que se dan hoy en la Argentina. Hemos trabajado muy fuertemente con el tema de los diagnósticos climáticos, con el tema del inventario de gases, con el tema de las contribuciones que podemos hacer. Pero también estamos trabajando en la idea de que esos no son temas que haya generado la Argentina y mucho menos los restantes países de este continente. Esos son temas, sin ninguna duda, que vienen ya de larga data y que han sido generados por las potencias que son grandes emisores de gases. Ustedes fíjense que el 56% de la emisión de gases en el mundo la tienen concentrada 5 países, perdón. China, India, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, que es un bloque. Nosotros emitimos hoy, después de un sostenido crecimiento económico que hemos tenido en la última década, alrededor del 0,87-88%. Podrán ver ustedes que eso es de bajísima incidencia, podrán ver ustedes que eso no afecta globalmente al mundo como sí lo afectan los grandes emisores. Piensen ustedes como un dato a tener en cuenta que Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y emite solo él el 25%. Decía en el año 2004 el presidente de la Nación Argentina que han generado los países desarrollados una deuda ambiental respecto de aquellos que están en vías de desarrollo y que esa deuda ambiental tiene que ser pagada. ¿De qué forma? En forma de tecnología, en forma de buenas prácticas,
en forma de una transferencia permanente de conocimientos que nos permitan arribar a mejores energías limpias, y que nos permitan también bajar el nivel de emisiones. Yo no quiero cansarlos demasiado. En este inventario de gases se hace hincapié en las emisiones que tiene el área energética, el área agrícola, pero cada punto de emisión, que ya les digo, todos estos puntos son del 0,88%, que es lo que emite Argentina en el total de emisiones del mundo. Cada punto energético es un punto que sirve para elevar nuestro PBI. Cada punto agrícola es un punto para producir más y mejor alimentos para el mundo. Cada punto, de cualquier lado que se mire, permite a la Argentina trabajar en temas de mitigación, pero muy importantemente, porque nosotros no vamos a controlar a todos los países, permite trabajar en adaptabilidad. Y cuando nosotros hablamos de adaptabilidad, estamos hablando de proteger de la mejor manera a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y son aquellos mismos los que crecen con esa producción continua y permanente de alimentos al mundo. Y quiero cerrar muy cortito diciéndole que no se sientan públicos. Ustedes no son públicos. Ustedes son actores permanentes de esta mala obra que el hombre ha hecho con el planeta. Decía en la última encíclica el Papa Laudato Si, el trabajar con los pequeños gestos le va a hacer mucho bien al ambiente y le va a hacer mucho bien al mundo, que si alguno tiene que viajar al centro a trabajar y viaja solo en el coche, lleva a 2 compañeros por un principio de solidaridad. Le va a hacer mucho bien al mundo que ustedes apaguen las lamparitas que no usan. Le va a hacer mucho bien al mundo que ustedes no gasten en exceso agua. Les va a hacer bien al mundo que todos y cada uno de los países asuman los compromisos que le corresponden. Argentina lo va a asumir, pero de ninguna manera, de ninguna forma, Argentina va a hacer que paguen los excluidos y los vulnerables por el daño que han generado los otros. Les agradezco muchísimo el silencio, que tengan una excelente jornada y buenos días. Muchísimas gracias, doctor Sergio Gustavo Lorusso, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Es el momento ahora de compartir el mensaje del director general del Centro Internacional de Agricultura Tropical, doctor Rubén Echeverría. Buenos días, un placer estar por aquí. Como decía mi antecesor, siempre que he estado en algún teatro he estado allí, así que muy interesante ver lo que se ve de las tablas. Por suerte hoy no cantamos ni bailamos los que estamos aquí en la mesa. Lo que nos une es que el clima está cambiando, como dice el programa de este gran foro, y tenemos una gran oportunidad. Mi mensaje es muy optimista, pese a todos los datos que van saliendo de la evolución de lo que está pasando con el cambio climático, que ya es irreversible. Los centros de investigación agrícola, el INTA en la Argentina, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los centros internacionales, como donde yo trabajo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, basado en Colombia, pero trabajando en todo el mundo, tenemos un gran aporte que hacer. Deberíamos estar menos fragmentados, un poco más coordinados institucionalmente, y esa es una de las razones de estar todos juntos aquí en este foro. Yo en ese sentido, aunque no soy católico, creo que el Papa lo tiene claro y que colectivamente deberíamos hacer un esfuerzo mucho más grande para tener una agricultura mucho más sostenible y diversificada. Pienso que es una gran oportunidad de trabajar más juntos en los temas de investigación y de agricultura sostenible, porque desde la época que yo estudiaba agronomía, hay un sinnúmero de prácticas, de buenas prácticas, de manejo de suelo, de manejo de agua, de manejo de cultivos, de ganado, forestal, pesca y todo lo que va asociado a eso, que son fantásticas y que de alguna forma han quedado un poco por allí, en el mundo me refiero.
Argentina ha sido pionero en siembra directa, ha sido pionero en buenísimas prácticas que muchos países están preguntando ahora cómo podemos nosotros adaptar o adoptar lo que se ha hecho en la Argentina. Entonces creo que es un gran momento para una cooperación internacional mucho más fluida, no solo que los centros internacionales o los centros de pensamiento colaboren, sino que las buenas prácticas, especialmente a nivel de productor, que en definitiva es el que va a financiar la adaptación al cambio climático, que otros países no mitigaron oportunamente, como se decía anteriormente. Por lo tanto, es un placer estar aquí y aportar los modestos conocimientos de un centro internacional de investigación. Nos parece que tenemos buenas prácticas, muy buena institucionalidad en la Argentina como para coordinarnos y trabajar más en estos temas importantísimos. El centro donde yo trabajo se dedica a adaptación al cambio climático, un poquito a mitigación, pero fundamentalmente a trabajar en agronomía, suelos y mejoramiento de cultivos, que ahora están todos asociados. El otro punto que quiero resaltar es que todas estas discusiones mundiales de cambio climático no involucraban a nosotros, a los que nos gusta lo agropecuario. Eran más bien ambientalistas, cosa que está muy bien, con el gran tema de la mitigación. Pero por suerte, en los últimos años, la agricultura es parte de estas discusiones y estas negociaciones. Entonces, el clima y la agricultura van de la mano. Yo a veces digo que se parece a un matrimonio infeliz, en el sentido que viven juntos, pero que no se llevan tan bien, porque la agricultura ha dañado muchísimo al clima y el clima le pega muy fuerte a la agricultura con todo lo que sabemos. Si pudiéramos hacer que esta conexión se dé mejor, como está sucediendo ahora, creo que vamos muy bien. Muchísimas gracias y ojalá tengamos un buen foro, una buena discusión abierta. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, Rubén Echeverría, director general del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Vamos ahora a proceder a la firma de un convenio en el marco de esta jornada. Convenio marco de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. En este convenio acuerdan impulsar el trabajo conjunto, incluyendo la investigación aplicada al cambio climático y adaptación de la agricultura, la innovación en introducción de nuevas variedades de especies forrajeras y combinación con otras producciones como legumbres y ganadería silvopastoril. Además, el estudio de emisiones de gases de efecto invernadero sobre distintos suelos y cultivos relacionados a la producción agropecuaria, entre otros aspectos. De esta manera, el doctor Rubén Echeverría y nuestro ministro de Agricultura, ingeniero Carlos Casamiquela, proceden a la firma de este convenio por el cual ambas instituciones, de ahora en adelante, van a trabajar en conjunto en los temas descritos. Brindamos un fuerte aplauso a esta cooperación bilateral entre el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bien, ahora para declarar abiertas las deliberaciones de esta jornada internacional, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Carlos Casamiquela. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo acá unas notas que quiero utilizar para que me ayuden en la memoria de algunas cosas que quiero compartir hoy con ustedes. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Y recién me ayudaban a caracterizar quiénes eran ustedes, de dónde venían en función de la estadística de la recopilación de información cuando se anotaron. Y el auditorio es tan heterogéneo y tan complejo como justamente el tema del cual se trata y que hoy nos convoca, que es esta cuestión del cambio climático. Y el cambio climático claramente puede ser abordado, analizado, discutido desde diferentes puntos de vista, de diferentes modos de percibir la realidad, de diferentes intereses económicos y políticos, y consecuentemente es un enfoque que necesariamente obliga siempre a una cuestión de multienfoque, multisectorial, de participación múltiple. Yo quiero hacer un breve enfoque y anticipadamente, para muchos especialistas que sé que están acá, pido disculpas porque la síntesis obliga a veces a
a conceptualizar con mayor profundidad, pero a dejar cosas alrededor sin analizar. Y voy a hacer, decía, un enfoque visualizado hacia el tema del cambio climático y la seguridad alimentaria en el mundo. La seguridad alimentaria en el mundo es probablemente y con seguridad uno de los mayores desafíos que tiene hoy el mundo actual para solucionar el problema de los 9.000 millones de habitantes que seremos en el año 2050 y que claramente tienen dificultades para lograr tres cuestiones que son claves para solucionar este tema, que es aumentar la producción, aumentar la calidad y la inocuidad de los alimentos que se producen y fundamentalmente lograr el acceso de toda la población a esos elementos, a esos alimentos, con los cuales el tema básicamente es trabajo e inclusión. En este marco, así sucintamente dicho, el cambio climático tiene su primer elemento de perturbación para poder lograr este gran objetivo compartido por todos los países del mundo. Y digo, no solo afecta a la producción, sino que afecta a las condiciones de vida y a las herramientas de vida de mucha gente en el mundo. No solamente hay pérdida de cultivos, hay pérdida de alimentos, sino que hay degradación de tierras, hay degradación de herramientas de vida, hay deterioro de la vida de la gente y hay enormes cantidades de poblaciones de muy bajos recursos en países con muy escaso desarrollo que claramente ven afectado su situación hacia el futuro en función del impacto del cambio climático. Pero además de eso están vinculados a actividades productivas, económicas, como son la agricultura, la ganadería, la forestación, la pesca, que claramente reciben un impacto y que intercambian, como decía el doctor Echeverría, intercambian efectos entre el clima sobre la agricultura y la agricultura sobre el clima. Está claro que todos podemos ayudar a atemperar, a disminuir el impacto del cambio climático, pero no todos tenemos la misma responsabilidad, ni en su origen ni en su corrección. El ambiente claramente no distingue ni de fronteras ni de sectores y abarca esta cuestión globalmente a toda la sociedad. Por eso es muy interesante la heterogeneidad que han enriquecido ustedes este auditorio, porque el tema es que hay que definir políticas sobre esto. Y a la hora de definir políticas nacionales hay que tener muy claro que nosotros compartimos, como corresponsables y cohabitantes de este mundo, compartimos la responsabilidad de trabajar para disminuir o mitigar el efecto de los gases invernaderos y el impacto sobre el cambio climático en general. Pero claramente no es la Argentina el país que tiene las mayores responsabilidades. Sí lo haremos y sí seguiremos construyendo mecanismos que mitiguen el impacto del cambio climático. Pero claramente, nuestras capacidades, nuestros recursos humanos, nuestros recursos económicos y financieros van a estar orientados a generar, a adaptar todos los procesos y la tecnología necesaria para trabajar sobre procesos de adaptación al cambio climático que se está presentando como alternativa. Ya lo estamos haciendo, digamos, desde la aplicación de tecnología, el desarrollo de sistemas de alerta temprana, la construcción de sistemas para detectar lugares críticos, la gestión de riesgo, ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo también de forma indirecta, induciendo a disminuir los efectos en el corto plazo a través de seguros, construcción de buenas prácticas, como ya se mencionó, y el uso de estas prácticas en la aplicación concreta, que seguramente luego va a haber presentaciones en ese sentido, focalizando la activa participación y la necesaria participación de los productores agropecuarios en esta cuestión. Hay algunos ejemplos que la Argentina ya está dando al mundo. En diferentes ámbitos de discusión internacional, la Argentina está dando a conocer cuál es su estrategia en este sentido. Digo, ya se mencionó el tema de la siembra directa. Hoy 20 millones de hectáreas en Argentina están sembradas con el sistema de siembra directa y estamos trabajando sobre tecnificación del riego y duplicación de las áreas de riego de la Argentina para aumentar los rendimientos claramente en unidades por hectárea, que es una de las estrategias que hay que hacer. Estamos también trabajando sobre el tema de biocombustibles y disminución de emisiones en función de eso.
Estamos trabajando sobre el manejo del bosque con ganadería integrada, se está haciendo recuperaciones de tierras degradadas, se está trabajando intensamente para disminuir el impacto en la desertificación de grandes superficies, fundamentalmente Patagonia, y hay que profundizar el trabajo para una mejor gestión de los nutrientes del suelo. En el año 2011, existen en el mundo, con datos del 2011, existen en el mundo 195 países. 193 perfectamente establecidos desde la manera más elemental y 2 que son participantes en Naciones Unidas, que es el Vaticano y Palestina. De los 195 países existentes en el mundo, los mayores responsables emiten 72% del total de emisiones de gases invernadero. Esos mismos países tienen el 60% de la población y el 74% de los recursos económicos en función de la posesión de Producto Bruto Interno de cada uno de ellos. Esto claramente indica que los mismos países que están en un proceso altamente desarrollado de altos niveles de consumo son los mismos que tienen las capacidades humanas y las capacidades económicas para hacerse responsables de la disminución de la emisión de gases invernadero. Pero además, estos 10 países tienen una alta injerencia en un concepto que hay que seguir madurándolo, que es el de las emisiones acumuladas a lo largo de los años, porque esto genera otros procesos también de responsabilidades en el cambio climático. Por ejemplo, entre los años 1990 y 2011, 4 países, en realidad quiero ser preciso, son 3 países, Estados Unidos, China, Rusia y un bloque que es la Unión Europea, aportaron el 60% de las emisiones acumuladas en ese periodo. Pero si tomamos el periodo 1850 a 2011, aportaron estos mismos países las 2/3 partes de las emisiones acumuladas globales. ¿Qué tenemos del otro lado? 100 países, en la otra punta del ranking, digamos, 100 países que cada uno de ellos, de esos 100, cada uno de ellos aporta menos del 3% de emisiones. Argentina en particular, ya se dijo, tenemos una población del 0,6% respecto al mundo, un 1,9% del Producto Bruto del mundo y estamos aportando 0,9% de contaminaciones. De esto, 0,27 del punto 9 es el aporte de la agricultura. Por lo tanto, el impacto y la responsabilidad a la hora de reducir emisiones es necesariamente de quienes más emiten y sobre todo de aquellos que tienen mayor porcentaje de las emisiones acumuladas. Últimamente se ha instalado esto, y lo digo con mucho respeto, esto de el Papa Francisco y toda esta cuestión casi cultural que se está insertando en las líneas de pensamiento y en las cuestiones del acercamiento al Papa, ha tenido una enorme casualidad con esta convocatoria y con este problema que es básicamente un drama en todo el mundo, y ha sacado esta carta encíclica Laudato Si, que quiero solamente leerles 4 renglones del punto 170, que dice respecto a lo que vengo comentando lo siguiente. Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables a los de los países más industrializados. La imposición de estas medidas perjudica a los países más necesitados de desarrollo. De este modo, se agrega una nueva injusticia envuelta en el ropaje del cuidado del medio ambiente. Está claro que en relación a la producción alimentaria, a la producción agropecuaria y alimentaria, hay que explicar algunas de estas cuestiones. ¿Qué es lo que está pasando en términos de emisiones con el tema de la agricultura y con el tema de... Miren, el INTA, y acá están las autoridades nacionales del INTA, hace unos años que está trabajando en la emisión de gases por parte del ganado argentino. Algunos países intentan sugerir que los 52 millones
de animales bovinos que tenemos nosotros generan un proceso de contaminación e indirectamente sugieren de que nosotros tendríamos que estar muy atentos para corregir esa desgraciada situación. En su momento, discutiendo con los técnicos del INTA, yo decía, nosotros tenemos que medir exactamente cuánto es esto para desmitificar de una vez por todas que la emisión de la ganadería argentina perjudica al mundo cuando claramente somos proveedores de alimentos al mundo. Y ayer salió en un diario de acá de Buenos Aires una interpretación bastante interesante para discutir, para analizar, y en un artículo sobre el cambio climático que decía que, a pesar de todo lo que uno dice, países como España, Francia, Italia tienen menos emisiones por cantidad de habitantes que la República Argentina. Y esto, dicho así, suena como que seguimos siendo los ineptos, ineficientes y casi tontos en el mundo, y en realidad de lo que se trata es que los países que nos compran los alimentos que nosotros producimos nos dejan adjudicados a nosotros la emisión de los gases de efecto invernadero y no son adjudicados para ellos, que son los que consumen lo que nosotros producimos. ¿De qué estoy hablando? De que somos 40 millones de habitantes y producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Las emisiones que eso produce son adjudicadas 100% a la Argentina, cuando en realidad quien usa, consume y incorpora estos alimentos son países a los cuales nosotros le exportamos. Con lo cual hay que hacer lecturas un poco más complejas, un poco más abarcativas. De todas maneras, los gases, la proporción de gases que nosotros estamos emitiendo en el ámbito de la agricultura es el 12% del total, siendo el resto, todo el paquete energético de producción, el 78%. Está claro que nosotros deseamos tener a la Argentina en una mirada de modificar el modelo tradicional de producción en la Argentina, por lo cual éramos reconocidos como los garantes de ser el granero del mundo y productores de proteína en el mundo. Nuestro gobierno propone y propugna la transformación del desarrollo agropecuario de la Argentina, pensando en una Argentina proveedora de alimentos y no proveedora de materias primas. Como a veces suelo comentar, durante muchos años vendimos lana de la Patagonia a Inglaterra y compramos pulóveres ingleses para entonces el valor agregado quedaba en otro lugar. Quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, una pequeña anécdota de interrogantes que hay que tener. Y está vinculado a esto del valor agregado, ¿no? Ustedes saben que cerca de Córdoba, en la localidad de Oncativo, era una zona de fuerte producción de cerdos. Y en el proceso de transformación de todo el sector de la producción se comenzó a trabajar sobre incorporación de valor agregado, esto es industrialización, chacinados. Valor del kilo de salamín hoy en Oncativo, 200 pesos el kilo, perdón, 200 pesos el kilo. A 50 kilómetros de ahí hay una fábrica importante francesa de autos con sede en Córdoba que produce autos de alta gama y el precio del auto de alta gama es 179 pesos el kilo de auto. Con lo cual aparece alguna cuestión que hay que revisar entre el kilo de salamín y el kilo de auto. Pero también hay un interrogante que yo no lo tengo en este momento, es cuánto es la emisión para producir salamines y cuánto es la emisión para producir automotores. Son preguntas que uno debiera estar haciéndose, digamos, ¿no? De todas maneras, la estrategia, finalmente, la estrategia de nuestro país va enfocada a dos líneas de acción, dos ejes centrales del diseño de las políticas públicas del Ministerio. El primero es aumentar la producción, fundamentalmente haciendo hincapié en el aumento de la producción unitaria, es decir, rendimientos por hectárea. Hoy estamos nosotros trabajando sobre 33 millones de hectáreas, cultivando 33 millones de hectáreas, de las cuales 4,5 millones tienen doble cultivo. En una proyección de un modelo sustentable, sin degradación de ninguno de los recursos naturales de nuestro país, nosotros estamos en condiciones de poner 7 millones más de hectáreas bajo cultivo, es decir, el 20% de la superficie total. Y ahí se acaba la potencialidad en términos de superficie de la Argentina, con lo cual nuestra obligación claramente y nuestra estrategia es llevar el tema del aumento de la productividad, del aumento de los rendimientos por hectárea. Y el otro tema es
Hay que trabajar en el tema de la mitigación, hay que trabajar en el tema de la adaptación y fundamentalmente hay que trabajar con un alto grado de racionalidad en la producción de alimentos porque el 30% de los alimentos que se producen en nuestro país son desperdiciados. En realidad es el 30% de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados, básicamente en dos grandes etapas, la de cosecha y poscosecha y la de industrialización y consumo ya sea hogareño o en los sistemas gastronómicos. Ustedes saquen la cuenta, y alguien sacará la cuenta, de cuánto es las emisiones que se generan en el mundo para producir alimentos y pongan ya ineficientemente el 30% de lo producido y saquen cuentas. Claramente, una enorme cantidad de países no llegan entre todos ni a sumar el 30% que genera la pérdida de alimentos en términos de gases invernadero. Me alegra mucho compartir la mesa con quienes me acompañan, el secretario Loruso, que trabaja en el área de medio ambiente y desarrollo sustentable, con una noticia donde ayer la Argentina sacó la tercera comunicación sobre el tema del diseño de las políticas y las estrategias de Argentina con respecto al cambio climático, para comunicar al mundo cuál es nuestra posición. Y también con Rubén Echeverría, que nos conocemos hace unos cuantos años, y él está a cargo del Centro de Investigación de Agricultura Tropical en Colombia, y lo que acabamos de firmar y tiene un grupo de investigadores de los más fuertes de América Latina trabajando en el tema de cambio climático, con lo cual acabamos de firmar un convenio en donde claramente nuestros centros de investigación se ponen a trabajar sobre eso. Así que yo les agradezco la posibilidad de compartir con ustedes este momento. Último comentario. Siempre digo último y me queda uno en el tintero. En esto de las pérdidas de alimentos, no se trata solamente de poner menos en el plato, comer menos en el plato. Se trata de buscar estrategias globales que impacten sobre estas cuestiones que yo le estoy mencionando. Y quiero destacar un trabajo que hace 10 o 15 años se realizó en Argentina con la gente del INTA de Córdoba, que se puso a trabajar en disminuir las pérdidas de granos en las cosechas. Y esto después de 10 años y de adopción de los productores de esta tecnología y de los industriales para el diseño de la maquinaria específica para el tema de cosecha y de post cosecha, se ha generado un impacto fenomenal que, para que sepan, se trata de ahorrar. El sector hoy ahorra porque no pierde entre 400 y 500 millones de dólares por año, que era lo que se perdía claramente en la cosecha de granos en la República Argentina. Si nuevamente vamos a tener un récord de producción, esto es un dato que no debe ser menor y que debe impactar. Nuevamente este año vamos a llegar a las 119 millones de toneladas de producción en la República Argentina, con lo cual estas cifras lo único que hacen es fortalecer la capacidad y la posibilidad que tiene Argentina de transformarnos en grandes proveedores de alimentos. Asumiremos las responsabilidades que nos corresponden en términos del efecto del cambio climático y fundamentalmente desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas trataremos de trabajar con mucho mayor énfasis en la adaptación que en la mitigación por las razones que he expuesto desde el punto de vista político e ideológico. Que pasen una buena jornada, es una jornada que tiene algunas características diferentes. Nuestro deseo es colaborar con ustedes a dar mayor claridad sobre un tema que a menudo es tratado confusamente, que es un tema que está ocurriendo, que va a seguir ocurriendo, que es responsabilidad nuestra asumirlo en plenitud. Así que ojalá tengan una buena jornada y muchas gracias por este tiempo. Muy amables. Gracias. Con las palabras del ingeniero Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, queda declarada abierta esta jornada, Foro Internacional El Clima está cambiando.